Buenos días, hermanos. Qué bendición es poder buscar al Señor con su pueblo y ver el mover de Dios en medio de nosotros. El Señor acordándose de su pueblo, visitándonos, encontrándonos, porque tenemos mucha necesidad de Él. Amén. Y quisiera pedirles que abran sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 24. Cuando Jesús les respondió a los discípulos sus preguntas relacionadas con el tiempo del fin y del tiempo que tiene que ver con nuestros días, nosotros encontramos que los evangelios sinópticos registraron el mensaje, la respuesta que el Señor les dio a esas preguntas que ellos le hicieron. Y el registro más extenso de la respuesta del Señor lo encontramos en el Evangelio de Mateo. Él utiliza 2 capítulos acá para mostrarnos la respuesta del Señor. Y como a la mitad del mensaje, el Señor les da una instrucción. Y quiero que leamos los versículos 42 al 44, donde dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Ustedes se recuerdan que básicamente hay 2 posturas, hay una tercera y quizás otra, pero básicamente hay 2 posturas relacionadas con este pasaje, con este mensaje, en la iglesia en general. Una postura habla de un rapto inminente, y muchos en la iglesia creen que el Señor puede venir en cualquier momento. Él puede venir hoy, puede venir mañana. Nosotros no tenemos idea de cuándo va a venir el Señor. Entonces tenemos que velar siempre, porque no sabemos. La otra idea tiene que ver con un rapto después de la tribulación. Y vemos nosotros que aquí en Mateo 24 el Señor da una serie de señales del tiempo del fin, respondiendo a las preguntas de los discípulos. Y es obvio que con esa respuesta que el Señor les da, el Señor sí quiere que su pueblo sepa cuál es el tiempo de su venida. Él especifica varias cosas, incluso hasta la generación de cuándo va a suceder lo que Él está describiéndonos y respondiendo acá en el capítulo 24. Y nosotros creemos esta segunda opción. Y aquí Él compara, Él en estos versículos que leímos, compara su venida con la llegada de un ladrón en la noche. Y se recuerdan ustedes que varios en la iglesia citan esos pasajes como 1 Tesalonicenses 5, donde dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina sobre ellos. Entonces, por eso nosotros no podemos saber el tiempo.
pero hemos sido enseñados en el siguiente pasaje que sigue después de ese, en 1 Tesalonicenses 5:4. Dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces el día del Señor viene como ladrón en la noche, pero ustedes no están en tinieblas para que ese día los sorprenda como ladrón, porque todos vosotros, dice el verso 5, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. No estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón, porque somos hijos de luz, hijos del día. Qué bendición poder tener entendimiento. Y dice: nadie sabe el día ni la hora. Y lo que entendemos es precisamente eso. No sabemos qué día ni qué hora va a llegar, pero el Señor sí quiere que nosotros entendamos el tiempo de su venida. Entonces, los que creen en un rapto inminente creen que debemos de velar siempre, porque no tenemos idea cuándo va a venir el Señor. Amén. Y nosotros, que no estamos en tinieblas, para que aquel día nos sorprenda como ladrón, ¿tenemos que velar o no? Amén. Espero que sepamos, ¿verdad? Que le creamos al Señor. El siguiente versículo, en el versículo 6 de Tesalonicenses 5, dice precisamente eso. Dice: no durmamos por tanto como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Tenemos que velar, la misma instrucción que el Señor le da a sus discípulos en Mateo 24:42, el pasaje que nosotros estamos leyendo. Tenemos que velar. ¿Por qué? Si sabemos el tiempo de su venida. ¿Por qué tenemos que velar? Primero, hermanos, velar tiene que ver con estar despierto, así como están ustedes esta mañana. Amén. Estar atentos, con atención. Tenemos que poner atención al Señor. Tenemos que estar atentos a lo que Él nos dice, a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Tenemos que estar velando, entendiendo de nuestro Dios lo que Él quiere que nosotros hagamos, donde Él quiere que nosotros estemos. Y también nosotros debemos estar atentos a lo que está sucediendo. Y quiero ver con ustedes esta mañana las razones que Él nos muestra aquí en el capítulo 24 de Mateo. Porque si ustedes se dan cuenta, vimos que Él compara su venida a la llegada de un ladrón. ¿Por qué? Creo que una razón es que uno no sabe a qué hora va a llegar el ladrón. Dice: si el padre de familia supiera a qué horas va a llegar, se duerme y se despierta cuando ya es cerca, ¿no es cierto? No se va a estar desvelando, ya sabe a qué horas va a llegar. Entonces, lo espero ahí cerquita. Y cuando llegue, se va a arrepentir de llegar. Pero uno no sabe a qué hora va a llegar. Y dice el Señor que nosotros tampoco sabemos la hora en que Él va a llegar. Entonces, es una de las razones por las que Él compara su venida con la llegada de un ladrón. Pero hay otra razón también, hermanos.
si en su venida nosotros no estamos preparados, no estamos velando, inevitablemente vamos a sufrir una pérdida irreparable. Es más, si nosotros no estamos listos, si nosotros no estamos velando cuando el Señor viene, la venida del Señor va a ser una tragedia para nosotros. Ay, Señor, ayúdanos. Amén. Y quiero mostrarles, porque Él nos da aquí 4 puntos por lo menos. 4 puntos que están relacionados con ese tiempo. Porque fíjense que dice en el verso 42, velad pues. ¿Qué significa eso? Velad pues. Esa palabrita significa a causa de lo que acabo de decirles, velen. Así se llama el mensaje. Miren que está fácil, ¿verdad? Velad pues. Tenemos que ver lo que Él acaba de decir y que velemos. Entonces, la primera razón que Él menciona acá en Mateo 24 para que velemos es debido al engaño. Es la primera cosa, el primer factor que va a afectar a los creyentes en el tiempo del fin. Es el primer punto que Él menciona en su respuesta a la pregunta de los discípulos: mirad que nadie os engañe. Es el primer peligro que Cristo menciona. Porque exactamente, hermanos, estamos viendo y estamos viviendo en nuestros días tiempos de engaño, tiempos de mentira por todos lados. En las noticias, en las autoridades del gobierno, en las promesas que se hacen entre sí las naciones. Cada cosa que dicen, hermanos, es increíble. Ustedes oyeron la noticia que la semana pasada el señor Biden, el día de la resurrección, lo proclamó como el día de la visibilidad de los transgénero. Y eso provocó una serie de críticas y comentarios. Entonces, al otro día, cuando le preguntaron al señor Biden qué opinaba él del problema que él había causado, él dijo: yo no hice eso, yo no hice nada. No puede ser que se le haya olvidado, porque no se le olvidan las cosas. ¿Se acuerdan que sacaron aquel reporte de la memoria? Pero el gobierno salió declarando que la memoria de él está perfecta, está buena, porque todos solo son verdades lo que dicen. Las noticias. Le preguntan al encargado de la seguridad nacional: ¿qué piensa del caos que hay en la frontera? Todo está bien en la frontera, no hay ningún problema, no está pasando nada. Qué tremendo, hermanos, lo que hicieron con las vacunas, lo que hicieron con la ivermectina. La ivermectina es medicina para caballos. No la tomen, no la tomen. Por todos lados, mentiras. Pero algo sorprendente aquí en este capítulo, Mateo 24, hermanos, es que el engaño que él menciona de primero no solamente es el primer factor,
el primer peligro que nosotros tenemos que ver para velar, sino que es el que él más menciona en este capítulo. Y las otras veces que lo menciona tienen que ver con la iglesia. Él dice aquí más adelante: muchos falsos profetas se levantarán. ¿Dónde? En la iglesia. Y luego dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y habrá grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Entonces habrá muchos falsos profetas engañando, amén. Pero no solo eso, vemos nosotros que el engaño y la mentira en estos tiempos, hermanos, el hombre ha sido mentiroso. Pero en estos tiempos, muchos en la iglesia son mentirosos. Muchos en la iglesia se han dejado arrastrar por esa corriente que hay. Y lo tremendo es que nosotros hemos escuchado acerca de la restitución de la verdad, ¿se acuerdan? Pero ese mensaje de la restitución de la verdad no se aplica a mí, hermano. Yo vengo a la iglesia, yo busco al Señor. A veces tengo que decir alguna mentira, a veces tengo que robar un poco, pero voy al cielo. Amén. Eso piensan algunos. En la iglesia hay engaño. Por eso dice el Señor: velad, porque tenemos un corazón engañoso, porque tenemos un corazón que a nosotros mismos nos convencemos para que nosotros podamos hacer lo que nosotros querramos y decir lo que a nosotros nos conviene y pensar que estamos bien. Señor, ayúdanos. Necesitamos velar. La segunda causa que él menciona acá es que debemos velar debido a la persecución que habrá en el tiempo del fin. Otro peligro que nosotros vemos en nuestros días es el odio y la persecución a los cristianos. Y es algo muy especial esto, hermanos, porque nosotros no estamos acostumbrados a eso. Hay naciones en el mundo donde la persecución al cristianismo tiene años de darse, y donde para ser cristiano muchos de ellos tienen que arriesgar sus vidas. Pero en la mayoría del mundo, aquí en América, aquí en el continente americano, nosotros estamos acostumbrados, hermanos, a un cristianismo que es aceptado. Estamos acostumbrados desde hace muchos años, prácticamente casi todo el siglo pasado, a un cristianismo que va creciendo, donde más gente se va convirtiendo al evangelio, y la población evangélica de Guatemala está creciendo, y la población evangélica en México también. Y en Estados Unidos, pues ellos empezaron como un país cristiano, con gente que quería buscar al Señor. Nosotros estamos acostumbrados a eso, a una religión creciente y aceptada en medio de nosotros. Pero eso ya cambió. Eso se ha convertido ahora en una agenda mundial para sacar al cristianismo del mundo. Y tal vez eso no lo ven ustedes tanto acá. Yo no sé cómo es la situación acá en Centroamérica,
Pero es lo que nosotros estamos viendo en los Estados Unidos. Empezó hace 50, hace 60 años, pero en los últimos 10 años, hermanos, ha sido un ataque, un crecimiento en confrontar a la iglesia, en frenar a la iglesia, en dejar que el mensaje de la iglesia no salga, en no permitir que la iglesia pueda aconsejar a los transgéneros, porque ese es delito. Los cristianos lo que hacen es tener un mensaje de odio, porque no somos tolerantes, porque no somos inclusivos. Entonces los cristianos se han convertido en terroristas. Terroristas para la gente que no quiere seguir al Señor. Y Cristo dice que en el fin seremos aborrecidos de todas las naciones, de todas las gentes, dice, por causa del nombre de Jesús. Entonces, muchos tropezarán. Porque está bien que nosotros seamos cristianos si todo va en paz, amén. Si nos tratan bien, si la gente nos quiere. Pero si va a depender nuestra vida de que nosotros seamos cristianos, entonces podemos ser cristianos más disimulados. No tenemos que ser tan extremistas. Serán aborrecidos, dice, y muchos tropezarán. O sea, la palabra ahí tiene que ver con escandalizarse. Y se entregarán unos a otros por causa del nombre de Jesús. Y el asunto es, hermanos, que hay cosas que le dan miedo al corazón. ¿Cuántos valientes hay aquí? Necesitamos velar. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, porque necesitamos que tú pongas en nosotros un amor tan fuerte en nuestro corazón por nuestro Dios, que nosotros nos aferremos a Él, que nosotros nos entreguemos a Él y estemos dispuestos a dar nuestra vida con la ayuda del Señor. Necesitamos velar. La tercera causa: la maldad de aquellos días, o la falta de ley, la falta de autoridad. Dice Mateo 24:12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ustedes saben que esa palabra maldad, lo han escuchado, es anomía, es estar sin ley, es estar sin orden, estar sin autoridad, es hacer lo que uno quiere, es andar en rebeldía, es andar en orgullo. Y es lo que estamos viendo nosotros como nunca antes en nuestros días. El hombre se ha desenfrenado, el ser humano se ha corrompido. Vemos ateos, gente que ha dejado de creer en Dios, gente que se ha pasado de ser cristianos a ser islámicos, a ser hindúes, de perder el temor de Dios. Vemos perversión, vemos maldad por todos lados, deshonestidad, pornografía, inmoralidad, las redes sociales arrastrando a la gente, la música,
la música del mundo, la música de la iglesia. Gente cristiana pensando que la música de Dios es esa clase de música. Los videos, los juegos, internet, por todos lados, hermanos, estamos viendo maldad, estamos viendo desorden. Ustedes han escuchado cómo la gente está metiéndose allá en los Estados Unidos. Y gente está llegando a California. Y ellos, algunos de ellos, están llegando a buscar trabajo y les enseñan que ellos tienen derechos, que ellos deben de reclamar sus derechos y que no abusen de ellos. Así que cuando ellos llegan a pedir trabajo, pues ellos llegan con todo el porte, con todo el orgullo. Hermanos, nos lo han contado, hermanos, donde llega esta gente. Miren la diferencia, hermanos. Otros latinos que han llegado para allá antes, ellos llegaban con la cabeza abajo. A ver, ¿dónde consigo un trabajo? A ver si me dan que lave los platos. ¿Cuál lave los platos? Ahora no. ¿Por qué? Porque el estar sin ley, sin autoridad, es algo que se fomenta. La rebeldía en los jóvenes. La gente quiere hacer lo que quiere. Ustedes oyeron esa noticia hace 1 o 2 semanas de esa mujer que se la llevó la policía esposada a la cárcel porque le cambió la chapa a su casa para que los invasores que estaban en su casa no pudieran entrar. La policía le dijo: eso es ilegal. ¿Cómo no vas a dejar entrar a los invasores a la cárcel? ¿Cómo va a pensar uno que eso suceda, hermanos? ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Hay gente en la iglesia que por haberse multiplicado la maldad se está enfriando. Tanto que tenemos que esforzarnos, tantos problemas que pasamos nosotros, y ellos violan la ley y ellos hacen lo que ellos quieren y las cosas les salen bien. ¿Por qué tenemos que limitarnos? ¿Por qué tenemos nosotros que guardar tantas reglas y tantas cosas? Hagamos como ellos hacen. A ellos les va bien. Dios de todas maneras nos va a bendecir. Necesitamos velar, hermanos. Necesitamos velar para que nosotros podamos estar firmes en el camino de Dios, creyendo lo que el Señor nos ha dicho, andando en sus sendas, recibiendo su palabra y creyéndole al Señor. Oh, necesitamos velar. Y por último, necesitamos velar debido a la indiferencia de nuestros días. Dice en el verso 37: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día
en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Gente casándose, gente comiendo, bebiendo, todo está normal, todo está tranquilo, no está pasando mayor cosa. Es cierto que hubo cierres, pero ya pasó, amén. Ahora la gente viaja, ahora la gente sale, hay celebraciones, hay ventas, hay bodas, hay comercio, hay serie mundial, amén. Hay mundial de fútbol. Todo está normal. Y esa normalidad que pareciera haber en el ambiente produce que la gente tenga un sentido de indiferencia a las cosas importantes que están sucediendo en el mundo. Esa normalidad que existe, fíjese que lo que él está diciendo acá tiene que ver con algo que hay en el corazón, de que a la gente solo le importa uno mismo, comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, alegrándome, estando bien yo. Y eso produce que el corazón humano se desentienda. Media vez nosotros estemos bien, media vez nosotros no tengamos problemas, no importa lo que esté pasando. Pero dice el Señor que va a llegar un momento en que la gente se va a dar cuenta de las cosas. ¿Cuándo? Cuando venga el juicio. Porque dice acá, miren lo que dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y todos ellos estaban haciendo como querían, y esto y el otro. Dice, y no entendieron hasta que de repente empezaron a caer unas gotas de lluvia, ¿verdad? Empezó a llover. Qué raro. Bueno, había mucho calor. Amén, cae bien un poco de lluvia. Y seguía lloviendo, y seguía lloviendo. En eso empezaron a salir aguas de los abismos. Esto está sospechoso. Peor si ese Noé tenía razón. No puede ser. De repente, hermanos, entendieron. Amén. Como dicen aquí los muchachos, les cayó el 20. Yo no sé por qué dicen el 20, pero entendieron cuando estaban en medio del juicio. Ahí se van a dar cuenta de que Noé tenía razón. Ahí se van a dar cuenta que tenían que haber velado, que tenían que haberse estado preparando, que tenían que haber tenido preparado un arca, que tenían que haber preparado para su familia una provisión para lo que venía, y que el Señor estaba tratando de avisar, estaba tratando de advertir. Por eso necesitamos velar, hermanos. A mucha gente le va a suceder eso. ¿Se acuerdan ustedes que eso fue exactamente lo que le pasó a Faraón? ¿Recuerdan ustedes que cuando Faraón
no quiso dejar a ir a Egipto y a Israel de Egipto. Y cuando cayeron las 10 plagas, en la última plaga, Faraón le dice a Moisés: váyanse y llévense su familia y llévense su ganado. Entonces salen los hijos de Israel de Egipto, y en eso viene el Señor y le dice a Moisés: voy a endurecer el corazón de Faraón. Porque recuérdense ustedes que cuando Moisés y Aarón llegaron delante de Faraón y le dijeron: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto, la respuesta de Faraón fue: para que le celebre fiesta en el desierto a Jehová. ¿Y quién es Jehová? No conozco a Jehová y no voy a dejar ir a Israel. Entonces el Señor le dice a Moisés, cuando ya ellos habían salido: voy a endurecer el corazón de Faraón y va a perseguirlos, y los egipcios sabrán que yo soy Jehová. Amén. Qué lindo, van a saber los egipcios y van a volverse al Señor. ¿Cómo iban a saber? Porque dice la Biblia que los egipcios, Faraón sacó su ejército, sus carros, y empezaron a perseguir a los hijos de Israel. Y cuando los hijos de Israel estaban encerrados por el mar, entonces Faraón se vino sobre ellos, y Moisés levantó su vara y se abrió el mar, y los hijos de Israel cruzaron. Entonces Faraón se fue detrás de ellos. Fíjense qué tremendo, hermanos. ¿Cómo es uno? ¿Cómo es en nuestro corazón? Y se fue detrás de ellos. Ya los tenemos. En eso los hijos de Israel terminaron de cruzar el Mar Rojo. Y cuando ellos terminaron, dice la Biblia que Jehová miró a los egipcios. Entonces el campamento egipcio empezó a trastornarse y las ruedas de los carros empezaron a caerse. Entonces, a medio mar, dijeron: huyamos, regresemos, porque Jehová pelea por Israel. Ahora sí sabemos que es Jehová. Amén. Ahora sí, ¿ahora para qué? Ya se dan la vuelta. Y cuando se dan la vuelta, el Señor le dice a Moisés: levanta tu vara. Fíjense, hermanos, y ellos van corriendo de regreso, porque ya no tenían sus carros. Entonces a piecito van corriendo ellos. Y Moisés levanta su vara y las aguas empiezan a cerrarse, y cubrió a todos los egipcios. Y los egipcios supieron que Jehová peleaba por Israel. Amén. Pero nosotros no queremos que eso le pase a nuestra familia. Nosotros no queremos que eso nos pase a nosotros. Por eso dice el Señor: velen, velen. Que nosotros podamos recibir la palabra que el Señor quiere darnos en este tiempo. Que en medio de la indiferencia de estos días, nuestros ojos estén puestos en el Señor. Nosotros estemos buscando depender al Señor en medio del ambiente difícil que a veces hay para buscar a Dios, para ser obediente. Nosotros estemos velando y hallemos gracia delante del Señor, para que el Señor nos sostenga. Para que el Señor nos sostenga hasta el fin, hermanos. Velad pues, ayúdanos, Señor. Amén. Pónganse de pie, por favor.